abandonado sin combatir el misterio sagrado de los primeros mártires del cristianismo. Cierra los ojos, imagina que puedes viajar en el tiempo, que tus pies descalzos tocan ahora mismo la tierra polvorienta de un camino antiguo. El sol del Medio Oriente calienta tu rostro, el aroma del pan recién horneado se mezcla con el olor de los rebaños que regresan de los campos. Estás en Belén, no en la Belén de las postales navideñas, no en la ciudad que hoy recibe peregrinos de todo el mundo. Estás en la Belén del año 4 a.C., una aldea pequeña, casi insignificante, perdida entre colinas pedregosas a solo 8 kilómetros de Jerusalén. Escucha esas risas, niños pequeños que corren por callejuelas estrechas, que ayudan a sus madres a cargar agua del pozo, que duermen acurrucados junto a sus hermanos en casas de piedra y barro, niños cuyos nombres el mundo olvidó hace mucho tiempo, pero Dios no los olvidó. Dios nunca los olvidó. Esta es su historia, una historia que la Iglesia Católica ha perseverado durante 20 siglos, una historia de inocencia, de maldad, de profecía cumplida y de una gloria que ningún tirano pudo arrebatar, una historia que comenzó con una estrella en el cielo y terminó con coronas en el paraíso, porque ellos fueron los primeros en derramar su sangre por Cristo, los primeros en recibir la palma del martirio, los primeros en demostrar que el reino de Dios no se mide por años vividos, sino por la gracia que envuelve cada vida por pequeña que sea. Bienvenidos al misterio de los santos inocentes. El mundo antes de la tormenta. El rey que temía a las sombras. Para comprender lo que sucedió en Belén, primero debemos entrar en la mente de un hombre atormentado, un hombre cuyo nombre la historia recuerda con una mezcla de admiración arquitectónica y horror moral. Herodes el Grande. El historiador judío Flavio Josefo, que escribió apenas unas décadas después de estos eventos, nos dejó un retrato detallado de este monarca en su obra, Antigüedades Judías, y lo que encontramos es el perfil de un genio político consumido por la paranoia. Herodes no era judío de nacimiento, era idumeo, descendiente de un pueblo que había sido convertido al judaísmo por la fuerza apenas un siglo antes. Para los judíos piadosos, él siempre sería un extranjero, un usurpador, alguien que había comprado su trono con oro romano y sangre de inocentes. Y Herodes lo sabía. Por eso construyó fortalezas impenetrables. Por eso mantenía una red de espías que infiltraba hasta las conversaciones más privadas. Por eso había ejecutado a su propia esposa, Mariamne, la única mujer que verdaderamente amó. Por eso había mandado estrangular a 3 de sus propios hijos cuando sospechó que conspiraban contra él. El emperador Augusto, desde Roma, pronunció una frase que quedó grabada en la memoria histórica: es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Porque Herodes, siguiendo las leyes judías sobre alimentos, no comía cerdo, pero a sus hijos los devoraba sin piedad. Este era el hombre que gobernaba Judea cuando una estrella apareció en el cielo oriental. Este era el rey que recibiría la noticia
de que otro rey había nacido. La aldea que el mundo ignoraba. Mientras tanto, a solo 1 hora de camino del palacio de Herodes, la vida continuaba a su ritmo ancestral en Belén. Mi hijo nació en la luna de Nisán. Pesaba poco más que un cordero recién nacido. Cuando abrió los ojos por primera vez, mi esposo dijo que tenía el color de las aceitunas maduras. Le pusimos el nombre de su abuelo, como manda la tradición, y cada mañana cuando el sol entraba por la ventana de nuestra pequeña casa, yo le cantaba los salmos que mi propia madre me había enseñado. No conocemos los nombres de estas madres, no conocemos los nombres de estos niños. Los registros se perdieron en las arenas del tiempo, pero podemos reconstruir con precisión histórica cómo era su mundo. Belén, cuyo nombre hebreo significa casa del pan, era una aldea de pastores y agricultores. Los estudios demográficos modernos, basados en excavaciones arqueológicas y comparaciones con asentamientos similares de la época, estiman que su población oscilaba entre 300 personas y 1000 personas. Era el lugar donde el rey David había nacido 1000 años antes. Los habitantes de Belén llevaban esta herencia con orgullo silencioso. Cada familia podía recitar su genealogía, remontándose generaciones. Cada anciano conocía la historia de los tiempos en que el joven David cuidaba ovejas en aquellos mismos campos antes de ser ungido rey de Israel. Y en aquellos campos, apenas semanas antes, algo extraordinario había ocurrido. Pastores habían visto ángeles, pastores humildes, considerados impuros por la sociedad de su tiempo, porque no podían cumplir las estrictas leyes de purificación ritual. Habían recibido el anuncio más importante de la historia humana. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Estas palabras, registradas por el evangelista Lucas, habían corrido de boca en boca por toda la aldea. Algunos creían, otros dudaban, pero todos habían notado algo diferente en el aire de Belén desde aquella noche. Nadie imaginaba que aquella bendición traería también una tormenta. Los sabios de Oriente. Ahora debemos viajar hacia el este, lejos de Belén, lejos de Jerusalén, más allá del río Éufrates, donde las antiguas civilizaciones de Persia y Babilonia conservaban conocimientos milenarios sobre las estrellas. El Evangelio de San Mateo los llama magos. La palabra griega original es magoi, que designaba a los sacerdotes astrónomos de la tradición zoroástrica persa. Eran hombres de ciencia según los estándares de su época, estudiosos de los cielos, intérpretes de sueños, buscadores de verdades ocultas. ¿Cuántos eran? El Evangelio no lo dice. La tradición posterior habló de 3, probablemente porque fueron los 3 regalos, oro, incienso y mirra, pero podrían haber sido más, podrían haber viajado con una caravana entera de sirvientes, guardias y asistentes, como correspondía a dignatarios de su rango. Lo que sabemos con certeza es que vieron algo en el cielo que los puso en movimiento. Una estrella. Los astrónomos modernos han propuesto varias explicaciones. Una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, una nova brillante, un cometa, pero más allá de la explicación científica,
Lo que importa es lo que aquellos sabios interpretaron en aquella luz. Un rey había nacido, no un rey cualquiera, un rey cuya llegada había sido anunciada en los cielos mismos, un rey digno de que hombres doctos abandonaran sus hogares, cruzaran desiertos y montañas y viajaran durante meses para rendirle homenaje. Y así llegaron a Jerusalén, la capital, el centro del poder, el lugar lógico donde buscar a un rey recién nacido, pero cometieron un error que desencadenaría una tragedia. Preguntaron en voz alta. La pregunta que encendió el fuego: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Estas palabras, registradas en Mateo, capítulo 2, versículo 2, atravesaron Jerusalén como un rayo. Imagina la escena: extranjeros de vestiduras lujosas, montando en camellos cargados de regalos, preguntando públicamente por un nuevo rey, en una ciudad gobernada por un tirano paranoico que había ejecutado a sus propios hijos por sospechas de traición. La noticia llegó a oídos de Herodes en cuestión de horas. San Mateo usa una palabra griega muy específica para describir su reacción. Se tradujo como se turbó, pero el término implica una agitación profunda, un temblor interior, el tipo de perturbación que pertenece a las decisiones violentas. Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas. Les exigió que consultaran las Escrituras. ¿Dónde debía nacer el Mesías? La respuesta fue inmediata y unánime: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará mi pueblo Israel. Esta profecía venía del libro de Miqueas, escrita 700 años antes. Los escribas la conocían de memoria. No había duda posible. El rey prometido nacería en Belén. Herodes tenía ahora toda la información que necesitaba, y entonces hizo algo que revela la profundidad de su astucia y maldad. Llamó a los magos en secreto, les preguntó el tiempo exacto en que la estrella había aparecido, y luego, con una sonrisa que ocultaba su verdadero propósito, les dijo: vayan y busquen diligentemente al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. La mentira más monstruosa que aquellos labios pronunciaron jamás. La noche más larga, el encuentro y la advertencia. Los magos encontraron al niño Jesús. San Mateo describe el momento con una sencillez que contrasta con su profundidad teológica. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Oro, el tributo reservado a los reyes; incienso, la ofrenda que se eleva hacia Dios; mirra, el bálsamo usado para embalsamar a los muertos. 3 regalos que resumían todo el misterio de aquel niño: Rey, Dios y hombre, que moriría por la salvación del mundo. Pero aquella noche, mientras los magos descansaban en Belén, algo extraordinario ocurrió. Fueron advertidos en sueños. La Escritura no nos dice qué vieron exactamente. No sabemos si un ángel les habló, si tuvieron una visión o simplemente despertaron con una certeza inquebrantable
grabada en el corazón. Lo que sí sabemos es que la advertencia fue clara. No debían volver a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Y esa misma noche, en aquella misma casa, otro sueño cambió el curso de la historia. La huida en la oscuridad. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José despertó con el corazón acelerado. Nunca olvidaré aquella noche. El ángel no me dio tiempo para pensar, no me explicó los detalles, solo me dijo que huyera, y en su voz había una urgencia que no admitía demoras. Desperté a María, sus ojos, todavía pesados de sueño, se abrieron de golpe cuando vio mi expresión. No necesité decirle nada, ella comprendió, tomó al niño dormido, lo envolvió en mantas. Yo reuní lo poco que podíamos cargar, y antes de que el primer gallo cantara, ya estábamos en el camino hacia el sur. Egipto quedaba a más de 400 kilómetros de distancia, semanas de viaje a través del desierto del Negev, bordeando la costa, evitando las rutas principales donde los soldados de Herodes podrían encontrarlos. San Mateo ve en esta huida el cumplimiento de otra profecía, esta vez del libro de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo, el nuevo Moisés, nacido bajo la amenaza de un faraón moderno, recorría en sentido inverso el camino del Éxodo. El Salvador entraba en la tierra de la esclavitud para que un día pudiera liberar a toda la humanidad de una esclavitud mucho más profunda. Pero mientras la Sagrada Familia desaparecía en la noche, Belén dormía sin saber lo que se avecinaba. La furia del tirano. Herodes esperó. Un día, 2 días, una semana. Los magos no volvían. Cuando finalmente comprendió que había sido engañado, su rabia alcanzó proporciones que incluso sus cortesanos más cercanos nunca habían presenciado. El Evangelio usa otra palabra griega significativa, que implica una cólera visceral, el tipo de furia que nubla el juicio y busca destruir todo a su paso. Y entonces tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Enviaría soldados a Belén, mataría a todos los niños varones de 2 años para abajo. El cálculo era simple y despiadado. Los magos habían visto la estrella hace aproximadamente 2 años. El niño no podía tener más de esa edad. Eliminando a todos los niños pequeños de Belén, eliminaría también al supuesto nuevo rey. Era la lógica de un hombre que había sacrificado a sus propios hijos en el altar de su paranoia. ¿Qué significaba para él unos pocos niños de una aldea insignificante? Lo que Herodes no sabía, lo que no podía saber, era que el niño que buscaba ya estaba lejos de su alcance. Lo que Herodes no imaginaba era que su acto de maldad cumpliría una profecía pronunciada 700 años antes. Lo que Herodes jamás comprendió fue que estaba creando a los primeros mártires del cristianismo. El llanto de Raquel. El sol apenas había salido cuando llegaron. Los soldados entraron en Belén por el camino principal. Sus armaduras brillaban bajo la luz del amanecer, sus espadas estaban desenvainadas. La primera madre que los vio no comprendió lo que sucedía. Pensó que buscaban criminales prófugos, quizás rebeldes celotes escondidos en la aldea.
Cuando entraron en la primera casa y salieron con un pequeño cuerpo entre los brazos, el grito que ella lanzó despertó a toda Belén. Casa por casa, familia por familia, los soldados cumplían sus órdenes con la eficiencia brutal que el ejército romano había perfeccionado durante siglos. No escuchaban súplicas, no se detenían ante lágrimas, tenían una misión y la ejecutaban. Cuando terminaron, Belén quedó en silencio, un silencio roto solo por el llanto de las madres. San Mateo contempla esta escena y ve en ella el cumplimiento de palabras antiguas. Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Raquel, que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Esta cita proviene del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Originalmente se refería al exilio de Israel a Babilonia, cuando las madres judías vieron a sus hijos llevados cautivos hacia el este. Raquel, la esposa amada de Jacob, enterrada cerca de Belén, se había convertido en símbolo de la maternidad doliente de Israel. Pero las palabras proféticas tienen capas de significado que solo el tiempo revela. 600 años después de Jeremías, la voz de Raquel volvió a escucharse, y esta vez no lloraba por hijos exiliados, sino por hijos asesinados. El misterio de la inocencia glorificada, mártires sin saberlo. Aquí nos encontramos ante uno de los misterios más profundos de la teología cristiana. ¿Cómo pueden ser mártires quienes no eligieron morir por la fe? ¿Cómo pueden ser testigos quienes ni siquiera podían hablar? ¿Cómo pueden ser santos quienes no tuvieron oportunidad de vivir una vida de virtud? La Iglesia Católica, desde sus primeros siglos, reflexionó profundamente sobre estas preguntas, y las respuestas que encontró iluminan no solo el misterio de los santos inocentes, sino la naturaleza misma de la gracia divina. San Agustín de Hipona, el gran doctor de la Iglesia, que vivió entre los años 354 y 430, predicó varios sermones sobre los santos inocentes. En uno de ellos pronunció palabras que se convertirían en la síntesis teológica de esta celebración. Estos pequeños fueron coronados sin haber combatido, recibieron la palma de la victoria sin necesidad de la batalla. No confesaron a Cristo con palabras, pero lo testimoniaron con su sangre. San Agustín comprendió algo fundamental. El martirio cristiano no se define solo por la elección consciente del mártir, sino por la causa de su muerte. Aquellos niños murieron por Cristo, aunque no lo conocieran. Murieron porque Herodes buscaba a Cristo. Su sangre fue derramada como consecuencia directa de la encarnación. En cierto sentido, fueron los primeros en pagar el precio de que Dios se hiciera hombre. La teología del don. San Pedro Crisólogo, arzobispo de Ravenna en el siglo XV, añadió otra dimensión a esta reflexión. En sus sermones preguntó: ¿qué mayor gracia podía conceder Dios a estos pequeños que hacerlos partícipes de la victoria de Cristo antes incluso de conocerlo? La gracia precedió a la elección, el don precedió al mérito, la salvación vino como regalo puro, sin mediación de obras o decisiones. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para nuestra vida espiritual. Nos enseña que Dios no está limitado por nuestras capacidades humanas.
No necesita esperar a que seamos adultos, a que comprendamos la doctrina, a que tomemos decisiones informadas. Su gracia puede alcanzarnos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, de maneras que escapan a nuestra lógica humana. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1261, reflexiona sobre el destino de los niños que mueren sin bautismo y dice: la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia de Dios y permite esperar que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. ¿Cuánto más, entonces, para aquellos niños que murieron precisamente por causa de Cristo, que fueron en cierto modo bautizados con su propia sangre? Las coronas y las palmas. El Apocalipsis de San Juan nos ofrece una visión que la Iglesia siempre ha conectado con los mártires. Después de esto, vi una gran muchedumbre que nadie podía contar, de toda nación, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en las manos. La palmera era el símbolo de la victoria en el mundo antiguo. Los atletas que triunfaban en los juegos recibían palmas. Los generales que regresaban victoriosos de la guerra eran recibidos con palmas, y los mártires que habían vencido algo mucho más difícil que cualquier competencia atlética o batalla militar, recibían palmas eternas en el cielo. San Cipriano de Cartago, otro padre de la Iglesia, escribió: «Qué espectáculo tan glorioso fue aquel, hermanos, no un combate de atletas en el estadio, sino un combate de fe en el campo de batalla celestial, no coronas de laurel que se marchitan, sino coronas de gloria que permanecen para siempre. Los santos inocentes recibieron estas coronas sin combate visible, pero con una victoria real, sin palabras de confesión, pero con el testimonio más elocuente, el de la sangre derramada por Cristo». El himno de Prudencio. En el siglo IV, un poeta cristiano llamado Aurelio Prudencio compuso uno de los himnos más bellos de la tradición latina. Se llama Salvete Flores Martyrium y todavía se canta hoy en la liturgia del 28 de diciembre. Escuchen sus palabras. Salve, flores de los mártires, que en el umbral mismo de la luz el perseguidor de Cristo arrebató como el torbellino arrebata las rosas nacientes. Primaveras víctimas de Cristo, tierno rebaño de los inmolados, ante el mismo altar jugáis con las palmas y las coronas. De que aprovechó el crimen Herodes, solo a ti te dañó tu furor. Mientras buscabas matar a uno solo, enviaste a tantos al cielo. Estas palabras capturan la ironía divina de la situación. Herodes quería destruir a un rey, pero en su intento creó mártires. Herodes quería mantener su trono, pero ese trono se derrumbó pocos años después, mientras la memoria de aquellos niños permanece intacta 20 siglos más tarde. Herodes creía tener el poder, pero el verdadero poder estaba en aquellas vidas pequeñas que él despreciaba. La memoria viviente, los primeros siglos. ¿Cómo se preservó la memoria de los santos inocentes? Debemos imaginar los primeros siglos del cristianismo, una fe perseguida, comunidades que se reunían en secreto, celebraciones litúrgicas en casas particulares y catacumbas. En este contexto, la historia de los santos inocentes tenía un significado especial. Aquellos primeros cristianos conocían la persecución,
Muchos de ellos habían visto morir a sus propios hijos por profesar la fe. La historia de Belén les recordaba que el sufrimiento de los inocentes no era algo nuevo, que desde el principio mismo del cristianismo había habido mártires y que Dios había transformado aquella tragedia en gloria eterna. Los primeros registros litúrgicos que mencionan la fiesta de los santos inocentes datan del siglo IV. El Depositio Martyrium, un calendario romano del año 354, ya incluye esta celebración. Esto significa que para esa época la fiesta estaba firmemente establecida en la tradición de la Iglesia. El Martirologio Romano, el libro oficial de la Iglesia que registra las fiestas de los santos, dedica el 28 de diciembre a estos pequeños mártires con estas palabras: en Belén de Judea, la conmemoración de los santos inocentes mártires que fueron asesinados por el impío rey Herodes para que pareciera entre ellos el niño Jesús, a quien los magos habían ido a adorar, y así estos niños, sin saberlo, merecieron morir por Cristo. La fiesta en la Iglesia medieval. Durante la Edad Media, la fiesta de los santos inocentes adquirió tradiciones fascinantes. En muchas catedrales europeas, especialmente en Francia, Inglaterra y España, se celebraba lo que se llamaba la fiesta de los niños. Durante ese día, los monaguillos y niños del coro asumían simbólicamente algunos roles litúrgicos menores. Un niño era elegido como el obispo de los niños y precedía ciertas ceremonias. Esta costumbre, que podía parecer irreverente a ojos modernos, tenía un profundo significado teológico. Recordaba que Cristo mismo había dicho: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Los santos inocentes demostraban que los pequeños tenían un lugar de honor en la Iglesia, no solo como receptores de la enseñanza, sino como modelos de la humildad y confianza que todos debemos tener ante Dios. En los vitrales de las catedrales góticas, los santos inocentes aparecen frecuentemente representados. Los artistas medievales los mostraban como pequeños ángeles con palmas en las manos, rodeando al niño Jesús. No enfatizaban el momento del sufrimiento, sino la gloria celestial que les había sido concedida. El arte y la música, el Renacimiento y el Barroco trajeron nuevas expresiones artísticas de la devoción a los santos inocentes. Pintores como Pedro Pablo Rubens, Guido Reni, Nicolás Poussini y muchos otros dedicaron lienzos a esta escena. Sus obras, aunque a veces mostraban la angustia de las madres, siempre incluían elementos de esperanza, un rayo de luz divina, ángeles descendiendo del cielo, la promesa de que aquellas vidas no se habían perdido, sino transformado. Compositores crearon obras específicas para la liturgia del 28 de diciembre. Marc Anthony Charpentier en Francia, Heinrich Schütz en Alemania y muchos otros añadieron sus voces a la tradición musical que celebraba a estos pequeños santos. Es notable que, a diferencia de otras escenas bíblicas violentas, las representaciones artísticas de los santos inocentes evolucionaron hacia expresiones cada vez más esperanzadoras. Los artistas comprendían que el mensaje central no era la tragedia, sino la victoria. La cuestión histórica. Algunos escépticos modernos han cuestionado la historicidad de estos eventos. Es importante abordar esta cuestión con honestidad y rigor. Es cierto
que el único registro directo de la matanza de los inocentes se encuentra en el Evangelio de San Mateo. El historiador Flavio Josefo, que documentó extensamente los crímenes de Herodes, no menciona este evento específico. ¿Significa esto que no ocurrió? No necesariamente. Primero debemos considerar la escala. Belén era una aldea muy pequeña. Los estudios demográficos sugieren que el número de niños varones menores de 2 años no habría superado las 20 o 30 víctimas, posiblemente menos. Para el Imperio Romano, acostumbrado a masacres de miles de personas, este evento era estadísticamente insignificante. Para Josefo, que documentaba las ejecuciones de príncipes, nobles y líderes religiosos, la muerte de unos pocos niños campesinos no merecía mención especial. Segundo, el perfil psicológico de Herodes hace completamente plausible esta acción. Un hombre que había ejecutado a su esposa favorita, a 3 de sus propios hijos y a innumerables sospechosos de traición, no habría dudado en ordenar la muerte de niños de una aldea si creía que entre ellos podía estar una amenaza a su trono. El historiador romano Macrobio, escribiendo en el siglo V, menciona una anécdota que sugiere conocimiento de este evento. Cuenta que cuando Augusto escuchó que Herodes había matado a niños pequeños, incluyendo a su propio hijo, comentó aquella famosa frase sobre los cerdos. La memoria litúrgica también tiene valor como evidencia histórica. Las comunidades no inventan fiestas sobre eventos que no ocurrieron. La celebración de los santos inocentes, firmemente establecida desde los primeros siglos, testifica que la memoria de aquel evento era considerada auténtica por quienes estaban más cerca de los hechos. El mensajero eterno, las madres de Belén y nosotros. Me preguntas, ¿cómo seguí viviendo después de aquel día? No tengo una respuesta simple. Hubo noches en que quise morir, hubo mañanas en que no podía levantarme, hubo momentos en que maldije al cielo por permitir tanta crueldad, pero también hubo algo más. Recordé aquella noche, meses antes, cuando los pastores vinieron corriendo desde los campos, hablando de ángeles y de un Salvador nacido en un pesebre. Recordé cómo mi corazón se había llenado de esperanza y empecé a entender algo que cambió todo. Mi hijo no murió por casualidad, no fue víctima de un destino ciego, murió porque Dios entró en nuestro mundo, murió porque el Salvador nació aquí, en nuestra pequeña Belén, murió conectado a algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y si Dios es quien los pastores decían que era, entonces mi hijo está con él ahora, está en un lugar donde ningún Herodes puede alcanzarlo, está coronado con una gloria que ningún tirano puede arrebatar. Eso no elimina el dolor permanece, pero ahora tiene significado, y el significado hace que sea soportable. Los santos inocentes hoy, 20 siglos después, ¿qué nos dicen los santos inocentes? Nos dicen que ninguna vida es demasiado pequeña para tener significado eterno. En un mundo que mide el valor de las personas por su productividad, sus logros, su influencia, los santos inocentes nos recuerdan que Dios tiene otros criterios. Aquellos niños no habían logrado nada, no habían contribuido nada a la sociedad, no habían demostrado ningún talento especial y sin embargo fueron santificados. Nos dicen que el sufrimiento de los inocentes no tiene la última palabra. Herodes creyó que había ganado cuando sus soldados
Regresaron de Belén, pero perdió el control de la historia, perdió su alma y pocos años después perdió incluso su vida en medio de terribles dolores. Mientras tanto, aquellos niños que él despreciaba como insignificantes entraron en la gloria eterna. Nos dicen que la Iglesia tiene memoria. Lo que el mundo olvidó, la fe preservó. Los nombres de aquellos niños se perdieron, pero su significado permanece. Cada 28 de diciembre, en las iglesias de todo el mundo católico, de toda raza, lengua y nación, recuerdan a estos pequeños mártires. El poder del mundo es efímero, el poder de la liturgia atraviesa los siglos y nos dicen que tenemos una responsabilidad. Si honramos a los santos inocentes, debemos también honrar a todos los inocentes que hoy sufren, los niños víctimas de violencia, del abuso, del abandono, del hambre, de la explotación, los niños que no tienen voz, que dependen completamente de los adultos para su protección. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, recordó que la Iglesia debe ser siempre defensora de los más vulnerables. Los santos inocentes nos llaman a hacer esa defensa, cada uno en su esfera de influencia. La intercesión de los pequeños. La Iglesia Católica reconoce a los santos inocentes como intercesores especiales. ¿Ante quién interceden? Ante los niños enfermos, ante las familias que enfrentan situaciones difíciles con sus hijos, ante los padres que han perdido a un hijo y necesitan encontrar paz interior, ante todos los que trabajan en la protección de la infancia. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, escribió: no dudemos en invocar a estos pequeños santos. Ellos que experimentaron la fragilidad de la infancia, comprenden las necesidades de los niños de una manera única, y ellos, que fueron glorificados por Dios sin mérito propio, nos recuerdan que la gracia divina puede alcanzarnos en cualquier circunstancia. A lo largo de los siglos, innumerables familias han confiado a sus hijos bajo la protección de los santos inocentes, han rezado novenas, han encendido velas, han visitado iglesias dedicadas a su memoria y muchos han testimoniado gracias recibidas, curaciones inesperadas, protecciones en momentos de peligro, paz interior en medio del sufrimiento, oración y compromiso. Llegamos al final de nuestro viaje. Hemos caminado desde las calles polvorientas de Belén hasta los altares de las catedrales modernas. Hemos escuchado las voces de los padres de la Iglesia, de los poetas, de los músicos, de las madres que transformaron su dolor en devoción. Ahora te invito a hacer tuya esta historia. Si hay un niño en tu vida que necesita protección, confíalo a los santos inocentes. Si conoces a una familia que atraviesa momentos difíciles, pide su intercesión. Si tú mismo cargas heridas de la infancia, permite que estos pequeños santos te recuerden que ninguna vida es insignificante ante Dios y asume un compromiso concreto. No permitas que tu devoción sea solo sentimiento, convierte en acción. Apoya a organizaciones que protegen a niños vulnerables, denuncia situaciones de abuso cuando tengas conocimiento de ellas. Sé presencia amorosa en la vida de un niño que necesita atención. Defiende la vida en todas sus etapas. Los santos inocentes no solo piden oraciones, piden que seamos sus brazos y sus voces en el mundo de hoy. Cierra los ojos una vez más, imagina el cielo, no el cielo de las nubes y los ángeles con arpas de las imágenes populares, el cielo verdadero, la presencia plena de Dios, la comunión de todos los santos, la alegría que no tiene fin. Y allí, en lugar de honor, hay un grupo de pequeños.
No tienen nombre que podamos pronunciar, no tienen rostro que podamos reconocer, pero están ahí, con palmas en las manos, con coronas en sus cabezas, con sonrisas de paz eterna. Son los primeros en dar testimonio de Cristo con su sangre, los primeros en demostrar que la gracia de Dios no tiene límites, los primeros en recordarnos que en el reino de Dios los pequeños son grandes, fueron coronados sin combatir, y su victoria resuena hasta hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.